Muy buenas tardes, mi nombre es Katia Martínez Heredia, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales Mención Gerencia de la Universidad del Zulia de Maracaibo, Venezuela. Un saludo a la profesora orientadora de este espacio académico, María Cristina Useche, seminario que se denomina Escuelas y Enfoques de Pensamiento Estratégico, así como a mis compañeros que estamos participando en esta actividad académica que nos permite interactuar y conocer a los diferentes autores que trabajan estos conceptos. En la tarde de hoy voy a hacer una exposición alrededor de una autora reconocida en el medio académico que trabaja o que ha venido trabajando distintas publicaciones e investigaciones en distintos artículos científicos alrededor de temas como el liderazgo, la eficacia organizacional, el pensamiento estratégico, la calidad, la responsabilidad, la toma de decisiones y el papel de la información y la tecnología. En esta exposición voy a trabajar uno de sus textos más reconocidos, publicado en el año de 1985, que se denomina Three Models of Strategy, escrito en inglés y que traduce tres modelos de estrategia. A propósito de esto, he hecho una traducción de los tres modelos y en algunos momentos voy a leer textualmente las definiciones y hacer algunas acotaciones al respecto, así que me permitiré hacerlas en su momento para conocimiento de todos los que estamos escuchando esta exposición. La doctora Elaine Chaffee es escritora de este texto que se denomina Three Models of Strategy en 1985. A propósito del concepto de estrategia, la autora plantea que este es multidimensional y situacional, así que se tiene que tener en cuenta que es variable para la organización y para la empresa. No es idéntico para todas las organizaciones ni para todas las empresas, lo que implica que este concepto desde el punto de vista teórico práctico es un concepto problemático y al mismo tiempo conflictivo. La autora plantea dos tesis. Una de ellas es la inseparabilidad que existe entre las organizaciones y su entorno. La segunda tesis consiste en entender que los estudios de la estrategia como concepto deben incluir los contenidos, es decir, las investigaciones alrededor de este y al mismo tiempo los procesos y las acciones que más tarde se implementarán al interior de las organizaciones y sus distintos públicos. Hay dos preguntas en cuestión o de reflexión alrededor de las estrategias organizacionales desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la estrategia corporativa, la organización tendría que preguntarse lo siguiente: What business shall we be in? Que más o menos responde a la pregunta de qué tipo de negocios somos, o qué tipo de empresa somos, o qué tipo de organización queremos llegar a ser. Desde el punto de vista de la estrategia de negocios, la organización se plantea la siguiente pregunta: How shall we compete in each business? Que respondería a la pregunta ¿cómo competiremos en cada negocio? Alrededor de esto, la autora ha planteado tres modelos de estrategia que ella misma lo define. Son acercamientos primarios y básicos que nos permiten, digamos, relacionar algunas descripciones que representan una versión colectiva de distintas visiones de distintos autores, pero que al mismo tiempo tienen algunas variaciones sobre temas centrales del concepto de estrategia y que asimismo no son independientes y representan una propuesta. No son independientes, es decir, que están interrelacionados los tres modelos que a continuación vamos a referenciar y que por supuesto para ella se definen como tres propuestas a seguir al interior de las organizaciones. El primer modelo se define como el modelo lineal o estrategia lineal, que para la autora tiene, digamos, una importancia enorme, ya que este se tiene que definir como un modelo adaptativo y focalizado justamente en un componente importante de la organización, que es la planeación. El modelo número 1, o denominado también estrategia lineal, es escogido porque connota la metodicidad,
la direccionalidad y al mismo tiempo la secuencialidad de las acciones involucradas en este componente de la planeación. Este modelo es inherente a la definición de estrategia que nos trabaja Chandler, que voy a leer en 1962, que es la determinación, o se define como la determinación de las metas básicas a largo plazo de una empresa, la adopción de cursos de acción y la localización de recursos necesarios para desarrollar estas mismas metas. A propósito de esto, y desde la mirada de la estrategia, la doctora Elaine Chaffee distingue que es necesario tener en cuenta, 1, las decisiones integradas y 2, las acciones o planes que se ubicarán en los objetivos de las organizaciones. Ello implica entender que los dos componentes más importantes de la estrategia lineal son, en primer lugar, la planeación y en segundo lugar, los objetivos. Por tanto, la identificación de los objetivos más la generación de alternativas metodológicas debe también ser, digamos, tenido en cuenta, así como la ponderación, ¿sí?, o la probabilidad de que estas alternativas metodológicas van a ser exitosas o van a funcionar. A propósito de lo exitoso de estas alternativas posibles que se escojan, más aún y más allá también de cómo se decidan o se implementen. Por eso, en el modelo lineal, la autora enfatiza en que es importante las decisiones desde el punto de vista analítico y crítico, ¿sí?, porque de ello depende el futuro de las organizaciones. El segundo modelo se define como el modelo adaptativo, que es el modelo número 2, y la autora parte de la definición que trabaja Hofer en 1973, definiendo la estrategia adaptativa concerniente con el desarrollo de una combinación variable entre las oportunidades y los riesgos presentes en el entorno externo y las capacidades de las organizaciones y los recursos para explorar y explotar estas oportunidades. El componente característico y predominante del modelo adaptativo es el entorno, el medio y el contexto en el que se desenvuelve la organización. Por eso la caracterización de este modelo nos lleva a entender que las organizaciones están continuamente expectantes de acceder y reconocer las condiciones de su entorno, es decir, las condiciones externas e internas. Por ello, la autora plantea unos momentos importantes. Uno de ellos es el hecho de que el modelo adaptativo debe monitorear, ¿verdad?, y al mismo tiempo realizar los cambios que son continuos y simultáneos. Este monitoreo es permanente, es el monitoreo del contexto interno y el contexto externo, pero sobre todo el externo de las organizaciones, que es el que se va a tener muy en cuenta y es el más relevante dentro de esta estrategia adaptativa. Aquí no se enfoca en los objetivos, como si bien lo define el modelo lineal o la estrategia lineal, sino que se enfoca en los medios, o en el medio, en el entorno y en el contexto. Chaffee define contexto como un complejo de vida organizacional soportado por sistemas, eventos, competidores y públicos. Asimismo, entiende que los cambios del modelo adaptativo son importantes a tenerse en cuenta dentro del proceso de concepción de la estrategia, teniendo en cuenta el contexto y el escenario en que se dinamiza la organización, ya que la estrategia adaptativa se define como multifacética y menos integrada, así como sí lo es el modelo lineal, y más variable y propenso a los cambios. El modelo número 3 se define como el modelo interpretativo, y este es bien interesante porque incorpora elementos cualitativos más que cuantitativos. La autora plantea que este tiene incidencia en la cultura organizacional y en el direccionamiento simbólico. Elaine Chaffee trabaja el concepto de estrategia interpretativa, planteándonos que este concepto de estrategia interpretativa se define como metáforas orientadoras o esquemas de referencia que permite a las organizaciones y a su entorno ser comprendidos por los grupos de presión organizacionales. Este concepto es bien interesante porque
Al mismo tiempo tiene que producir unos elementos que van a impactar en los distintos públicos y en el contexto que se trabaja en la estrategia adaptativa. El concepto de estrategia interpretativa nos lleva a entender que es un modelo emergente, es un modelo alternativo y está basado en un concepto de contrato social desde el punto de vista organicista y desde el punto de vista biológico de las organizaciones, así como lo trabaja el autor Keeley en 1980. El concepto de contrato social organicista nos plantea que es aquí donde existe una colección de acuerdos cooperativos introducidos por los individuos con libertades. Es decir, individuos con la posibilidad de decidir, escoger y participar o interactuar con la organización. Asimismo, la doctora Eileen Chaffee trabaja esta estrategia interpretativa diciéndonos que la existencia de las organizaciones depende de su habilidad para atacar suficientemente a los distintos públicos o individuos para interactuar y cooperar en los intercambios que beneficien a la organización y al individuo. La estrategia del modelo asume que la realidad es socialmente construida, y ese es un concepto trabajado por Berger y Luckman en 1996, un concepto más reciente, donde se trabaja un análisis bien importante sobre la realidad. ¿Qué es la realidad? Desde este punto de vista, la realidad no es una cosa objetiva o externa al individuo y a su percepción, lo que quiere decir que el individuo puede aprehender con H de este contexto o de esta realidad de manera, como lo dice la autora, de manera correcta o incorrecta. Por eso la realidad debe definirse como un proceso social de intercambio, que está sujeto, digamos, a distintos problemas o a distintas problemáticas, ¿sí?, a distintos fenómenos y por supuesto a particularidades muy contextuales que hay que identificar con claridad. Desde el punto de vista del modelo número 3 de la estrategia interpretativa, los públicos son motivados fundamentalmente para tener en cuenta dos cosas, ya que a partir de esta estrategia se construyen significados. Es un proceso de construcción de significados o de producción de significados y al mismo tiempo de símbolos, y son elementos intangibles. Y al mismo tiempo, o en segundo lugar, este proceso de la estrategia interpretativa nos debe llevar a la legitimidad, credibilidad, ¿verdad?, reconocimiento y posicionamiento, ¿sí?, de la organización y de lo que ésta, por supuesto, sea su razón social. Por esto, todo este conjunto de estrategias, diría la autora, permean permanentemente la cultura organizacional en términos de las políticas, las normas y las prácticas que ya, digamos, han venido siendo institucionalizadas, pero que al mismo tiempo hay que entender que a propósito de la cultura organizacional, estas pueden ser concebidas, reproducidas, pero al mismo tiempo transformadas a lo largo del tiempo, ¿sí?, teniendo en cuenta el dinamismo, ¿sí?, de estas organizaciones. Para terminar y para finalizar, pues me parece importante y relevante decir que estos tres modelos que plantea la autora a partir de su texto, Three Models of Strategy, escrito en 1985, y que fue pensado, digamos, en un contexto y en un escenario, en una realidad histórica, en una década, ¿sí?, una década bien importante para el mundo, ¿verdad?, moderno y contemporáneo, y que hoy, digamos, responde también a unas construcciones y a unas maneras de pensar y de ser de las organizaciones que se construyeron y se definieron y se diseñaron en un proceso de construcción histórica. Hay que plantear que desde el punto de vista de las organizaciones y desde el punto de vista administrativo, sería importante y relevante tener en cuenta que si bien aquí se está teniendo en cuenta el contexto y a los individuos, ¿sí?, dentro del proceso de las organizaciones, al individuo se conciba también como un componente
100% importante, ya que las visiones, ¿sí?, o la comprensión que se hace de las realidades y el proceso de inclusión y de participación de los individuos en el proceso también de construcción de estas mismas organizaciones debe ser preponderante, debe ser casi que un imperativo categórico de las organizaciones, de manera que las organizaciones no sean organizaciones de paredes, sino organizaciones que hechas por individuos, pensadas por individuos y transformadas por individuos, no solamente desde el direccionamiento estratégico, sino también desde los distintos enfoques, formas de ver la organización de todos los individuos de la organización, aun cuando estos estén en distintos niveles de la organización. Esa sería, digamos, finalmente una de mis conclusiones para que finalmente la estrategia funcione y se refleje en el accionar de las organizaciones, ¿sí?, y haya también satisfacción de cada uno de los públicos internos y externos que dinamizan y motivan a la organización. Les doy muchas gracias por su atención y espero esto sea de relevancia, de pertinencia y también nos sirva para complementarnos mutuamente cada una de las exposiciones y cada uno de los autores para poder hacer la intertextualización pertinente a propósito de este seminario sobre los distintos modelos y escuelas de pensamiento estratégico que nos ayudan, nos contribuyen a pensar y reflexionar a la organización. Muchas gracias.